Hermanos, vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, que es lo que tenemos como propósito al llegar a este lugar. Escuchar de parte de Dios un mensaje que pueda penetrar en lo más profundo de mi corazón y de esa manera entender que solo Dios tiene el poder para hacer cambios en la vida de una persona por medio de su palabra. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es de que si queremos en esta mañana salir ricamente bendecidos por medio de la palabra de Dios, pues vamos a poner el sentido, ¿no? Vamos a poner atención a este mensaje que pues tiene de alguna manera una vertiente dirigida hacia este día tan especial para todos los padres. Quisiera antes llevarles a el Proverbio 22:6, que sería el texto a memorizar. Proverbios 22:6. Denme la oportunidad de traer mi tiempo, mi celular. Gracias. Muy bien, si ya encontraron este versículo, hermanos, les pediría de favor que lo puedan repetir un par de veces. ¿Listos? Adelante. Una vez más, hermanos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, yo creo que no hay mucho problema para memorizar este versículo. Me atrevo a decir que si de mi lado derecho hay alguien que ya lo tenga de memoria, lo va a decir fácil, ¿sí o no? ¿Verdad? De mi lado izquierdo igual. ¿Por qué razón? Porque es un versículo que lo hemos estado aprendiendo a través de los años, tal vez en algunas predicaciones, y creo que no es muy complejo el memorizar este versículo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo, hermanos, es el versículo que vamos a compartir una vez que ya estén los grupos aquí reunidos, para que lo tomen en cuenta. Este es el versículo de memoria, Proverbios 22:6. Bien, vamos a buscar en la Biblia ahora el libro de Génesis, si son tan amables, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, y ahí nos vamos a detener un tiempo, al menos el tiempo que nos permiten en esta escuela dominical. Génesis 22, hermanos, Génesis 22. Génesis 22, y ahí vamos a mantener un separador, por favor. Vamos a tener una lectura alternadamente para contextualizar lo que vamos a estar explicando en un momento más de este capítulo, Génesis capítulo 22. Voy a empezar leyendo, usted continúa el versículo y así sucesivamente hasta detenernos en el versículo 14. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Génesis 22, del 1 al 14. Así dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿y dónde se podrá el cordero para el holocausto, hijo mío? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es palabra de Dios, hermanos. En esta historia bíblica verdadera podemos ver algunas circunstancias muy importantes que le sucedieron a este hombre llamado Abraham y que desde luego todo bajo el control de nuestro Dios soberano. Porque a Dios nada se le sale de control, hermanos. A veces pareciera que las cosas ya están fuera de control. A veces pareciera que las cosas ya no tienen remedio alguno, que ya no hay solución para algunas cosas. Pero hermanos, con Dios todo es posible. Esa es la gran diferencia. Y quiero recordarles algo muy importante, que el Dios de Abraham es nuestro Dios, porque Dios no cambia, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. De manera que en esta historia encontramos no solamente el relato de los acontecimientos, sino la trascendencia de lo que Dios pudo hacer en la vida de Abraham, de su hijo también, y de las personas que estaban ahí pendientes de todas estas cosas que estaban viviéndose. Y por eso quisiera que en esta mañana nuestra atención se dirigiera hacia el título, que es Caminando con el Padre hacia Moria. Caminando con el Padre hacia Moria. En este capítulo, hermanos, encontramos muchas cosas importantes y a lo mejor nos faltaría mucho tiempo para enfatizar algunas de ellas, pero quiero de alguna forma dejar las bases de este capítulo, del capítulo 22, Génesis capítulo 22, caminando con el Padre hacia Moria. Pudiéramos plantearnos algunas preguntas para que esto llame nuestra atención. Y una de ellas es, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este recorrido? Recuerden, Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo de Proverbios 22:6 nos habla de la responsabilidad que nosotros como padres, varones en primera instancia, tenemos. Sí, la responsabilidad de la mamá, porque no está exenta de la responsabilidad de dar instrucción a los hijos. Pero en esta mañana quiero hacer mayor énfasis en la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. Sí, tiene que ver con el camino de Dios, hermanos, definitivamente. Algunas personas pudieran decir lo opuesto, pero recordemos que si este principio viene en la Biblia es porque Dios lo está diciendo. Y en primer lugar tenemos que entender que hay que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, porque Dios lo dice, hermanos. Pero también si hacemos un análisis un poquito más profundo,
podemos darnos cuenta de que es importante que el niño sea instruido, sea dirigido, sea guiado definitivamente por su padre. Llevarlo de la mano. Esto lo podemos ver, hermanos, cuando nuestros hijos, que Dios nos ha dado la bendición de tenerlos, y ojo, que no son nuestros, herencia de Jehová son. Y ahí tenemos un error, hermanos, porque pensamos que los hijos son nuestros. En cierta forma, puede decirse que sí, porque biológicamente los hemos engendrado, pero los hijos le pertenecen al Señor, porque son su herencia. Son su herencia. Él es el creador, hermanos, y no hay nadie más. Y nos ha dado esa responsabilidad de darnos un hijo o una hija, porque son su herencia. Y mi responsabilidad es instruirlos. Instruye al niño en su camino. Y ahí podemos ver, cuando el niño crece, es como si tomáramos de la mano al niño en su primer añito, sobre todo en su primer añito, que es cuando empiezan a caminar, ¿verdad? Lo tomamos como padres y lo vamos guiando, lo llevamos. No sé cuántos de ustedes varones, ahora no sabría yo algunas circunstancias, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Somos familias diferentes, hay circunstancias diferentes, tal vez hay familias que no funcionaron bien, a esto se le llama familia disfuncional. No sé, hermanos, pero hay un mar de pensamientos aquí. Pero quiero decirles que en esta mañana no estamos para emitir juicios de ninguna manera, sino estamos para recordar que en Cristo las cosas son diferentes. Hubiese tal vez una familia que en algún tiempo fue disfuncional, pero en Cristo ahora es diferente. Hubiese tal vez algún padre que en algún momento no tomó las riendas de su responsabilidad, pero en Cristo es diferente. ¿Sí me explico, hermanos? En Cristo es diferente. Todo es diferente. Pero tengo que enmarcar todo el concepto para que pudiéramos entender. Y sí, si como hijos de Dios ahorita tengo que hacer algún cambio en mi vida como padre, se vale hacer. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Entonces, a eso me refiero. Y bueno, pues aquí, hermanos, en torno a este versículo de Proverbios 22:6, cuando el niño va empezando, tú lo llevas, instrúyelo en su camino. ¿En el camino de quién? En el camino de Dios. Pero ¿en el camino de quién también? ¿De quién es el camino? Instruye al niño en su camino. En el camino de ese niño, tú lo tienes que ir guiando poco a poco. Cuando va en el primer añito, dime sí o no, te cansas, varón. Te cansas por una postura que haces de esta manera en su primer añito. Digo, si fue el caso de que tomaste a tu hijo y lo ayudabas a caminar. Hermanos, esta postura es muy cansada, de veras. Tal vez aguantas un tiempito, pero después te cansa. Y al otro día igual. Y ahí estás, con él, llevándolo de la mano. Y cuando se cae, no lo dejas tirado, ¿verdad? Inmediatamente lo levantas. Y agárrate cuando ya empieza a caminar solito. Ahí andamos detrás de él, guiándolo. Recuerdo que hace algunos años atrás, no sé si José Enrique tendría, acuérdame Dulce, cuando se cayó, y creo que el hermano Rogelio fue el que me ayudó ahí. Corrió más rápido que un servidor, porque en Wadley, cuando no llueve, el polvo se hace tan fino, tan finito, parece talco. Y luego hay algunos como tipo arroyitos, hermanos, que se llenan literalmente de ese polvo, como talco. Entonces José Enrique agarró y corre. Y de repente se cayó de frente y literal se hundió entre ese polvo. Ya el hermano lo jaló así y como respiró traía todas las narices llenas de tierra y así. Se cayó y el hermano pues tuvo bien al ayudarlo. ¿Cuántas veces no ha sucedido esto con los hijos? Instruye al niño en su camino. Llévalo de la mano, por así decirlo. No importa las veces que se va a caer, son las mismas que tú como padre tienes que levantarlo. Porque ese es el mismo cuadro que Dios tiene para con nosotros, como nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos caído y Él nos ha levantado? ¿Sí o no, hermanos? Cantidad de veces.
Por eso aquí en esta historia vemos algo muy importante. Recuerdo también, hermanos, cómo el año pasado en escuelitas bíblicas llevábamos a los niños, ¿verdad? Cuando llevamos a los niños en la camioneta es toda una aventura. Es cansancio, sí, pero es una aventura porque tienen una energía tremenda, de veras, y no se diga los de allá de la hermana Luz. Todo el camino cante y cante y así. Y son muy interesante estar con los niños. Y en eso iba Nehemías, ¿verdad? El hijo de hermano Antonio. Y pues veo yo que Nehemías es como una réplica de Antonio, ¿verdad? Creo que no nada más yo lo veo, se parece mucho a Antonio. Y le digo, oye Nehemías, ¿qué crees? Tengo un problema con mi carro. Ustedes saben que Antonio es mecánico. Y le está fallando el clima. No sé qué diagnóstico tú me puedes dar, por favor. Pues empezó a darme un diagnóstico. No, hermano, yo creo que le falta esto y tal vez habría que checarlo. Hagan de cuenta, Antonio. Y luego entonces le digo, ok, oye, pero ¿cómo le puedo hacer para arreglarlo? ¿Me puedes dar algún precio especial? ¿Cuánto me cobrarías por arreglarlo? Pues sí, también hablaría con mi papá, pero pues yo creo que 200 pesos está bien. Le digo, órale. Y con testigos. Le digo, no, ya con esto, para que tu papá no se haga para atrás. Ya dijiste 200 pesos por arreglarme el carro. A lo que voy, hermanos, los hijos están constantemente observando a su padre. Aprenden del padre. Lo ven sus gestos, oyen sus pláticas. O sea, si ustedes lo hubieran escuchado, hagan de cuenta que estaba viendo a Antonio. O sea, lo ven. El hijo se impregna de todo lo que su padre le enseña. Es muy importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios de poder instruirlos en su camino y en el camino de ellos. ¿Hasta qué punto, hermanos, vamos a estar con ellos? ¿Hasta qué punto vamos a estar con ellos? Claro, hermanos, sabemos que los años de nuestra edad son 70, los más robustos son 80 y sabemos que así es la vida, porque la vida es como la neblina. Pero se ha dicho que los hijos cuando ya crecen son harina de otro costal. En parte sí, hermanos, porque ya toman sus propias decisiones y su responsabilidad. En parte sí, pero mientras nosotros estemos en este mundo, nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Y aún seguimos teniendo de parte de Dios la misma responsabilidad de instruirles, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Entonces, de ahí que vamos a ver, en este recorrido, caminando con el Padre hacia Moria, ¿qué encontramos? En primer lugar, encontramos una relación estrecha de padre a hijo. Esto es, entre Abraham e Isaac. Notamos una relación estrecha. Hermanos, la Biblia no nos da muchos detalles si Abraham en algún momento dado llegaba y jugaba con Isaac, o de alguna manera le disciplinaba ahí, o se relacionaba como tú y yo a veces con nuestros hijos. No dice muchos detalles, tal parece y da a entender que toda la responsabilidad la tenía la mamá, pero no propiamente. No propiamente. Sí, habían costumbres totalmente diferentes. Sí, el varón tenía que salir. Sí, había muchas cosas, pero indudablemente, hermanos, la relación que tenía Abraham para con Isaac era una relación muy estrecha. Hermanos, qué sentimiento, porque somos seres emocionales y los sentimientos no son malos. Cuando estos sentimientos nos rebasan, ahí ya tenemos algunos problemas, pero las emociones no son malas. El problema es cuando las emociones nos controlan, ahí ya está el problema. Pero ¿qué emoción, qué sentimiento pasó por tu mente cuando por primera vez tomaste en tus brazos a tu hijo o a tu hija? Dime si o no fue algo que no puedes explicar. Es algo que solamente te llena de emoción. Y ver ahí ese bultito, ¿verdad? Bueno, dependiendo, algunos pesaron más o menos, pero verlo ahí. Ver a ese niño, a esa niña que para nosotros es el más hermoso o la más hermosa. Aunque para otros lo vean muy hinchado, porque muchos están bien hinchaditos. Pero decimos, wow, y no puedes describir esa emoción.
por sencillamente tener en tus brazos a alguien tan especial. Abraham sin duda tuvo que haber vivido y tenido algunas experiencias con aquel hijo al cual Dios le había prometido tener en su vejez, que tanto lo anhelaba él y Sara. Y cuando Dios le promete tener un hijo, hermanos, ustedes saben el contexto histórico, que fueron algunas circunstancias en donde hasta Sara se pudo reír de esa promesa. Y a propósito, Isaac, su nombre se llama, significa risa. ¿Habrá algo imposible para Dios?, le dijo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo no anhelaban ese hijo? ¿Cómo no pudieron tener una relación tan estrecha Abraham e Isaac? Aproximadamente se dice que en este capítulo, aproximadamente, o algunos sugieren que andaba entre los 11 o 12 años aproximadamente Isaac, cuando estamos en este relato bíblico, en donde ellos tenían una buena relación de padre a hijo. Y yo lo puedo ver en el transcurso de esta historia. Puedo ver en esta relación de padre a hijo, de Abraham e Isaac, puedo ver un padre amoroso. Dice la Biblia en el versículo 1, aconteció después de estas cosas, hablando del contexto del pacto que había entre Abraham y Abimelech, aconteció que después de estas cosas, dice la Biblia, que probó Dios a Abraham. ¿Sí, hermanos? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, ¿lo pueden leer? Hermanos, qué amor tan especial tenía Abraham para con su hijo. Dice la Biblia, toma ahora tu hijo, así le está diciendo Dios, y vete a este lugar, a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Le está diciendo, llévalo allí a ese lugar y mátalo para mí. Eso es lo que le está diciendo, mata a tu único hijo. Y luego le dice, a quien tú amas, porque Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Hermanos, Dios sabe si tú y yo amamos a nuestros hijos. Y quiero decirte que el amor se demuestra con hechos y no con palabras. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque las palabras se las lleva el viento. Y puesto que el amor es una decisión acompañada con sentimientos o con emociones, pero el amor nunca deja de ser una decisión. ¿Y qué mayor amor del Padre hacia con el Hijo, hermanos? Y ahí vemos un cuadro tan importante de cómo Dios nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo a morir por ti y a morir por mí, para que por medio de Él, de su sacrificio, tú y yo pudiéramos tener la salvación y la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y no hay mayor amor que este, el amor que Dios mostró para con cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces Abraham es un tipo, es un cuadro de lo que sucedió en la cruz del Calvario por todos nosotros también. Ve a Moria, mata a tu hijo, sacrifícalo en holocausto, aquel hijo al que tú amas. Y hermanos, sin duda alguna, vemos ahí un padre amoroso. Un padre que no podía tal vez contener ese encuentro de emociones en donde por un lado Dios le promete un hijo tan anhelado, después de tenerlo aproximadamente 11 o 12 años, convivir con él de alguna forma u otra, y de repente Dios le dice, llévalo a Moria, haz un recorrido con él, ve a pasear con él. Hermanos, no sé cuántos de los padres han disfrutado en algún momento el pasear con sus hijos. Es algo especial, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, porque de alguna manera, en algunos casos se han ocupado de esos asuntos, son importantes. Yo quiero decirles, hermanos, que yo le agradezco mucho a Dios por romper los círculos que a veces se generan. Por número uno, primero andar fuera del Señor. Cuando una persona anda fuera del Señor,
como el hijo es reflejo del padre, se repite en la historia. ¿Sí? Se van repitiendo las historias. Si el papá es así, el hijo es así. O sea, de veras, hermanos. Yo puedo decirles que en mi caso, en la ausencia de él, aún así había enseñanzas indirectas. O sea, no sé si me entienden. No estaba él, pero aún así había enseñanzas. Porque yo escuchaba dónde estaba, escuchaba qué hacía. Y esas enseñanzas yo las estaba adoptando. Entonces, y el ciclo o el círculo vicioso iba a ser el mismo, iba a ser el mismo. Créanlo. Pero llegó Cristo a mi corazón y Él rompió ese círculo. Porque ya es diferente en Cristo. Yo le creo a lo que dice la palabra de Dios. En Cristo somos nuevas criaturas. Y si Él fue así o no fue, me queda orar por Él, sencillamente, y darle el lugar que se merece. Porque no somos nadie para juzgar a los padres. De entrada se los digo. No somos nadie, absolutamente. Pero sí decirles que en Cristo se cambian totalmente las cosas. Muy diferentes. Y ahora puedo yo decirle al Señor, gracias por darme la oportunidad de prestarme a estos dos hijos, en donde sé y reconozco que me falta mucho que aprender, pero me he gozado definitivamente. Llegará el punto en donde ya no me voy a acordar de muchas cosas, porque se nos olvidan muchas cosas, varones. La memoria ya empieza a fallar en algún momento, ¿sí o no? Si no es por medio de una foto, que, oh, mira, ¿te acuerdas dónde estábamos aquí? Sí, ya, y empiezas a recordar, por medio de un video tal vez, o alguna anécdota que, sí, ya, hermanos, pero yo le doy gracias al Señor, porque realmente no importa si en algún momento de mi vida me llega alguna enfermedad como el Alzheimer, ya no tiene, ¿sí? Que se pierde la memoria, no importa, realmente no importa. Y tampoco importa si por ahí me dan en la foto o un video de algún acontecimiento, no importa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el momento yo lo viví. Y eso nadie me lo va a quitar. Yo estuve ahí para cambiarte un pañal. Yo estuve ahí cuando te enfermabas a medianoche. Yo estuve ahí y lo puedo decir en el buen sentido. Gracias a Dios, lo puedo decir. No me importa que se me olviden las cosas. Yo estuve ahí. Yo disfruté ese momento y nadie me lo va a quitar. ¿Lo entiendes, hermano? Esa es la gran diferencia, estar en Cristo. Y hoy tú tienes la oportunidad de pedirle ayuda a Él para cambiar aquellas cosas que Él puede ayudarte a cambiar. No tiene por qué ser igual. Puedo dar testimonio de aquí de algunos varones, no menciono sus nombres, pero puedo ver cómo Dios ha transformado sus vidas, cómo Dios ha cambiado sus vidas, cómo Dios los usa inclusive aquí al frente. Y digo, gracias al Señor, porque en Cristo todo es diferente y lo que pasó ya pasó, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y yo quiero animar a esos varones que en algún momento soltaron la rienda, pero que decidieron en Cristo tomarla nuevamente. Y doy gracias por sus vidas. Me hubiese gustado mucho que mi papá, ya le hablé de Cristo. Ya le he hablado, supuestamente aceptó a Cristo, pero me hubiera dado mucho gusto que él hiciera cambios en el Señor. Porque Cristo puede cambiar a las personas. Pero si no es así, tengo que orar nada más por Él. Hasta que los tiempos del Señor se hagan, porque los tiempos son del Señor. Pero tú, varón, que ya tomaste decisiones, adelante, sigue adelante. Una relación de un padre amoroso, dispuesto a todo por su hijo, dispuesto a defenderlo a capa y espada, no solamente ante las enfermedades, ante los mismos peligros que pudiera haber en el camino de ese niño o de esa niña, porque son muchos los peligros, hermanos, ¿sí o no? Desde que están pequeñitos, ¿cómo nos puede que se acerquen a la estufa? ¿Cómo nos puede que anden en los contactos eléctricos? ¿Cómo nos preocupa que les pase algo? Esa relación la tenía Abraham con Isaac, lo amaba, hermanos. ¿Qué estás dispuesto a dar tú por tu hijo? Todo, ¿sí o no? Todo. Le dice Dios a Abraham, llévalo a tierra de Moria, pero
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de estos montes que yo te voy a decir. ¿Qué vemos aquí, hermanos? También en esta historia encontramos una prueba muy, muy grande. Hermanos, los hijos no son de nosotros, ya lo dijimos, pero tenemos que instruirles, tenemos que guiarles, tenemos que capacitarles para que puedan enfrentar un mundo que está gobernado por el príncipe de este siglo, que es Satanás. Tenemos que darle las herramientas adecuadas para que puedan enfrentar los retos que van a venir indudablemente en sus vidas, ¿sí o no? No siempre van a estar ahí con nosotros, hermanos. Ellos tienen que despegar por sí mismos. Pero ¿cuáles son las herramientas que nosotros les dimos para que tuvieran cuidado de todo lo que está sucediendo hoy en día? Abraham entendió varias cosas y de entrada pudo darse cuenta de las pruebas que van a llegar inevitablemente a la vida de los hijos y de los padres. El apóstol Santiago nos dice, hermanos, que las pruebas son necesarias y que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Era necesaria la prueba para Abraham? ¿Es necesaria la prueba para ti, para mí, en cuanto a instruir a los hijos en el camino de Dios? Son necesarias, hermanos. No te espantes. Las pruebas son necesarias en nuestras vidas, porque nos van a enseñar a entender muchas cosas, Dios a través de las pruebas. Y aquí vemos una prueba muy grande, que me atrevo a decir, si tú y yo pasáramos por esa prueba, quiero pensar que estaríamos reprobados. Pero no fue la excepción. Mira, no fue así con Abraham, perdón. Dice la Biblia, versículo 1. Después de estas cosas, dice la Biblia, probó Dios a Abraham. Entiendan, hermanos, Dios está probando a Abraham. No es nadie más. Es Dios el que está probándolo. Está probando su fe. En el libro de Hebreos encontramos que la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que creyó que había esperanza en donde ya no había esperanza. A veces Dios nos lleva a ese punto, hermanos, a tocar fondo, para darnos cuenta de que solamente Él tiene el poder para levantarnos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta prueba para Abraham? Si se supone que Abraham tenía una buena relación con Dios. Hermanos, las pruebas en la vida son muy necesarias. Y esa prueba fue algo muy grande. Ante esa prueba de llevar a tu hijo a Moria, a tierra de Moria, y en uno de aquellos lugares llegar y sacrifícalo, dime tú, hermano, si no es algo muy difícil. Yo no lo haría. Abraham sabía lo que Dios estaba diciendo. Lo entendía. No había tela de duda al respecto. Yo no lo haría. ¿Tú lo harías? Honestamente, ¿tú lo harías? Oh, sí, Dios, voy a llevar a mi hijo José Enrique y lo voy a llevar allá y lo voy a matar para ti. ¿Tú lo harías? Sé franco. Yo creo que no lo harías, porque yo no lo haría. Pero Abraham nos enseña algo muy importante. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué podemos ver ante esta prueba tan grande, hermanos? Vemos una respuesta inmediata, sin titubeos, hermanos. Cuando Dios le dice, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, heme aquí. Vean la respuesta tan franca, tan inmediata. ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Cuántas veces Dios te habla a ti, varón? ¿Y cuántas veces evades tu responsabilidad delante de Dios? Dios te habla, te habla a través de su palabra, amén. Te habla a través de las predicaciones. ¿Y cuántas veces le has dicho, sí, Señor, heme aquí, o evades tu responsabilidad y no escuchas a Dios?
Yo quiero decirles, hermanos, que hay personas, hermanos, en las iglesias que pueden estar aquí, pero no están aquí. No están poniendo ni el sentido, no están poniendo absolutamente nada. Lo mismo es cerrar su corazón. Heme aquí, le dice a Abraham. Una respuesta franca, una respuesta inmediata que a veces muchos de nosotros no la hacemos, no respondemos, hermanos, inmediatamente. En esta historia de Génesis 22, encontramos también una orden directa e irrevocable. Y en el mismo versículo 2, ¿cuál era la orden directa e irrevocable? Es decir, no hay marcha hacia atrás, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se hace y punto. Amén. Sí, hermanos, o sea, Dios no va a dar marcha atrás a sus planes y a sus propósitos. Por el contrario, Dios siempre se proveerá de todo lo necesario. Yo quiero decirte, varón, en esta mañana, que delante de Él tenemos una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Delante de Él tenemos la gran responsabilidad de servirle. Si tú no lo haces, los planes de Dios siguen adelante. Dios no se va a detener por ti. Nosotros somos los más bendecidos por las oportunidades que Dios nos da de recomponer los caminos. En otras palabras, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Sencillamente. Pero aquí vemos una orden directa en el versículo 2, cuando Dios le dice, después de que responde a Abraham, le dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Hermanos, quiero imaginarme un poquito que cuando Abraham escucha estas palabras de parte de Dios, esas palabras eran como una navaja filosa que iba abriendo su corazón poco a poco. ¿Sí? Imagínense, ya cuando le dice, toma ahora a tu hijo, a quien amas, porque le amas, y vete a tierra de Moria. Y cuando le dice, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré, ahí en ese momento quiero pensar que Abraham, sintió una estocada fuerte en su corazón. ¿Has notado a veces que te duele algo, hermano, por alguna emoción, algún pesar, algún coraje? Y tú dices, que me duele, pero no sabes qué. ¿Sí? Como que todas las emociones se concentran en nuestro cuerpo de alguna forma, te compunges de corazón y tú dices, es que me duele. Y no alcanzas a identificar qué te duele, pero te duele el corazón, porque el corazón, hermanos, recordemos que en el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, es donde residen los pensamientos, las emociones, la voluntad y el intelecto, pero no lo puedes describir, es que me duele. Abraham, cuando Dios le dice, mátalo, ofrécelo, sin duda le dolió su corazón. Lo partió a la mitad. Hermanos, yo no quiero pasar, le pido a Dios, le pido mucho al Señor, pero Él es santo y Él es soberano y Él sabe todas las cosas, pero yo no quisiera pasar por esa experiencia que muchos han pasado en donde el hijo se va primero. Yo no quiero pasar. No sé qué, no, la verdad, no quiero a veces ni pensar. Pero Él es Dios. Y tú no le puedes decir lo que Él quiere hacer. Porque Él es santo y Él es soberano y Él es Dios. Pero en mi humanidad yo no quisiera pasar eso. No lo soportaría tal vez. No quisiera, así de sencillo. Pero Él es Dios. ¿Qué le puedes decir tú a Él? Así a Abraham, hermanos, le dice, llévalo. Esa es una orden que te estoy dando. Soy Dios y esta orden es irrevocable. No la puedes anular. ¿Sí? Y aún te voy a dar instrucciones precisas. Porque Dios no se queda a medias. Te voy a decir cómo lo hagas con lujo de detalle. ¿Cómo no se iba abriendo el corazón de Abraham, figuradamente hablando, al saber que su hijo, él mismo le iba a quitar la vida? Esas instrucciones claras y precisas, le dice Dios, ofrécelo ahí, llévalo de esta forma, yo te voy a guiar, yo te voy a llevar, mira, yo te voy a llevar paso a paso,
te voy a dirigir un paso, otro paso, te voy a guiar constantemente. Qué difícil, hermanos, qué difícil situación para Abraham. Y ya, hermanos, en el versículo 2 le dice, yo te voy a decir las cosas. Ustedes conocen la historia, hermanos, que no tendríamos que ahondar en muchas cosas, pero ustedes la conocen. Y Dios le dio una orden muy directa e irrevocable. También encontramos de parte de Abraham una obediencia ejecutada y no solamente pensada. Quiero abrir un paréntesis, varones. Como padres somos responsables delante de Dios de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios y en su caminar. Amén. Un padre debe ser el proveedor no solamente del dinero. Error. Creemos que como varones, que como padres, nuestra única y exclusiva responsabilidad es llevar el dinero a la casa. Es parte de, pero no es la responsabilidad absoluta. Un padre tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a su hijo, de proteger a su hijo, de proveerle todos los recursos habidos y por haber, no solamente el dinero. El hijo necesita instrucción de su padre, necesita enseñanza de su padre, necesita orientación de su padre, ¿sí o no, hermanos? Y ahí es donde a veces nosotros nos equivocamos y queremos darle toda la responsabilidad a nuestra esposa, que tiene responsabilidad, pero no más que tú, porque Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí. El hijo hoy en día, con mayor razón, necesita la instrucción de su padre. Qué importante es para un hijo que su padre le pueda girar instrucciones en su niñez, porque los primeros 4 años de su niñez son fundamentales para su desarrollo más adelante. En muchas áreas de su vida, la inseguridad que a veces tienen los niños, hermanos, es porque desde pequeños no se les dio instrucción. ¿Sabes que en lugar de darles instrucción les damos golpes? En lugar de darles amor, les damos rencor. En lugar de ver por sus necesidades, nos aprovechamos de que son indefensos. O sea, hay tantas cosas. Y yo quiero decirles, hermanos, que tengamos mucho cuidado con los niños. Los niños son unas esponjitas. Ustedes dirán, no saben nada. Son bien listos. Si tú le haces un desprecio a un niño de 2 años, se le va a quedar guardado en su mente y en su corazón. Créelo. Si tú le haces el fuchi a un niño, se le va a quedar grabado en su corazón. Sí o sí. Ahora imagínate si es del diario que lo estás ofendiendo, atacando, agrediendo. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Cuidado porque Dios ama a los niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, se refiere a los nuevos creyentes, sí, pero también a los niños, porque tomó de ilustración a un niño. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino de asno y se le arrojase a lo profundo de la mar. Dejad a los niños venir en pos de mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero qué difícil, hermanos, cuando el padre no está girando las instrucciones. Llega el momento en que el niño entra a una edad de adolescencia. Cuánta instrucción no necesita. Llega la juventud, cuánta instrucción no necesita. Hermanos, ¿ustedes no creen que el niño necesita orientaciones en la adolescencia, orientación sexual? ¿Sí o no? Varones, el mundo nos está ganando. El mundo gira esas normas a los hijos de una manera abrupta y equivocada. En lugar de que tú te sientes con tu hijo o con tu hija y en el contexto de la relación que debe haber para instruirles bíblicamente acerca de la orientación sexual. Por eso se están teniendo muchos problemas hoy en día. Esa es la razón, hermanos. Le hemos creído a los demás en lugar de creerle a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Eso es todo. Y de ahí nos vemos enfrascados en muchos temas muy controversiales, pero nunca volteamos a ver la palabra del Señor. Y ahí nos vamos a quedar toda la vida discutiendo algo que
que realmente no debería ser así por no entender los principios bíblicos del Señor. ¿Sí? Y hermanos, esas instrucciones eran claras. Dios le dio todas las instrucciones y él obedeció, ejecutó ese mandamiento. En el versículo 3 dice, y Abraham se levantó, ¿a qué hora, hermanos? ¿A qué hora les gusta? Se levantó muy de mañana, hermanos. Para obedecer a Dios, tiene que haber algo de nuestra parte. Debe haber un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A muchas personas les cuesta venir a la iglesia, hermanos, de favor, hermanos. O sea, podemos faltar a la iglesia, pero en otros lugares no podemos faltar porque pues es más importante, ¿verdad? Para Abraham era muy importante obedecer a Dios, hermanos. Y se levantó muy de mañana, tempranito, hermanos. ¿Sabes que ya ahorita en nuestro amado Monterrey, para las 5 de la mañana ya se ve clarito? Me dice, oye, son las 6:30, ya está bien claro. Y yo, desde las 5 de la mañana ya se ve bien claro, bien clarito. Imagínense Abraham desde temprana hora, él no solamente lo pensó, hermano, no solamente, como dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó 2 siervos y tomó a Isaac, a su hijo. ¿Qué más hizo? Versículo 3, hermanos, ayúdenme para que se despejen un poquito. Y cortó leña para el holocausto. ¿Cuántos de los varones han cortado leña alguna vez? Es bien sencillo, ¿verdad que sí? Y más si el hacha no tiene filo. Es cansadísimo, hermanos. Y si para ir a traer leña, como el hermano Rogelio y yo somos expertos para traer leña, no tenemos más que varuñas ahí en Wadley. No es fácil, hermanos, de veras, no es nada fácil. Pero Abraham tuvo que poner en práctica varias cosas porque no solamente había una obediencia ejecutada, no solamente se quedó en un pensamiento, sino que la Biblia dice que pudo actuar. ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? ¿Recuerdan ustedes cuando él, después de todo lo que acontece y llega a tocar fondo y llega a reconocer que en la casa de su padre había todo lo necesario y él dice que volviendo en sí, primero lo pensó, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo pensó, ¿verdad? Tristemente muchos varones nomás lo pensamos y no lo hacemos. ¿Sabían ustedes que uno de los grandes problemas de los varones, estoy hablando más de los varones porque corresponde, hacia la esposa y hacia los hijos es porque no piden perdón? Porque no reconocen sus errores. Y como son varones y como son hombres, ¿por qué voy a pedir perdón? ¿Por qué me voy a humillar? Hermanos, cuando el cuadro bíblico nos dice que si nosotros perdonamos, también Dios nos perdona. El perdón es fundamental, hermanos. Si tú le enseñas a tu hijo y tú le pides perdón a tu hijo, ¿cuántos de los padres le han pedido perdón a sus hijos en alguna ocasión? Por sus errores cometidos. ¿Te has dado cuenta? O sea, no nomás, ya la regué, hombre. No. Mirándolo a los ojos y decirle, perdóname, hijo, no debí haber hecho esto. Perdóname, me arrepiento, lo siento mucho, perdóname. Si tú haces eso, ellos lo aprenden y lo van a hacer. Pero a veces el orgullo nos gana tanto. Y ¿sabes qué? En lugar de pedir perdón, buscamos las 1001 justificaciones de nuestros actos. Porque para excusas somos buenos, ¿eh? No, es que como en el huerto, ¿verdad? La mujer que me diste. Para excusas somos buenos, hermanos. Pero si verdaderamente nos portamos varonilmente, como dice la Biblia, portados varonilmente, tenemos que reconocer nuestros errores y pedir perdón a quien hemos ofendido, sea la esposa o sea a los hijos, ¿sí o no? Aunque estén grandes, hermanos. Es que ya está grande, pues con mayor razón dile, perdóname porque no hice bien las cosas. Eso es de hombres, hermanos. Y eso es de hombres de valor, porque se requiere mucho valor para hacerlo. Abraham, hermanos,
no solamente lo pensó así como el hijo pródigo, el hijo lo pensó y dijo, voy a hacerlo, voy más allá. Se levantó muy de mañana a Abraham, temprano, hermanos, porque no era fácil el asunto. Toda la carga emocional que él traía en sus hombros, ¿cómo podía tener tiempo para organizar paso a paso el itinerario de ese caminar hacia Moria con su propio hijo? Solamente las fuerzas del Señor eran lo que lo sostenían a Abraham, hermanos. Porque no hay nada que nos pueda sostener a ti y a mí, sino solamente su poder. Y así sucesivamente se levantó muy de mañana. Hubo un sacrificio físico de los dos, hermanos. Claro, también los que iban con él. Pero hubo un sacrificio físico de Abraham y de Isaac. Vean el versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no solamente se levantó temprano, trabajó en el bardo del asno, cortó leña, sino todavía tuvieron que caminar. ¿Cuántos días? 3 días, hermanos, 3 días para llegar al lugar que Dios le había dicho a Abraham. Hermanos, tú te cansas a la primera de ya, varón, y sueltas las riendas del ministerio, sueltas las riendas de la familia, sueltas las riendas de todo y te cansas tan fácilmente al grado de que la iglesia se te hace gravoso para ti. ¿Sabías? Como al principio lo dije, si nosotros como padres les damos un ejemplo a los hijos, ellos lo van a pescar. Bueno o malo. Si para ti una carga es venir a la iglesia y seguir adelante y seguir peleando la buena batalla, ¿qué crees? El hijo va a adoptar esa enseñanza. Y al poco tiempo ya no va a estar aquí entre nosotros. Porque sencillamente tú como padre le permeaste de un ejemplo negativo en cuanto a las cosas del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Ah, pero qué pesadez venir a la iglesia, sacrificar todo el domingo. Hermano, 3 días caminaron para ir a ese lugar. Nota lo que iba a hacer a Abraham. Iba a matar a su propio hijo. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que seamos tan ingratos como hijos de Dios? Que no le demos el lugar a Dios que Él merece. Y Él merece el mejor lugar, amén. Lo merece porque Él es Dios. Y ahí, hermanos, hubo un sacrificio físico. Caminaron 3 días. Vemos no solo eso, sino que también vemos una fe increíble, una fe que traspasó todas las barreras en el versículo 5. Dice, léanlo por favor. Gracias, hermanos. Una fe increíble es la que vemos aquí en este relato también, hermanos, porque dice la Biblia que Abraham le dijo a sus siervos, una vez que llegan, hermanos, después de caminar 3 días y ya estar al pie del monte Moria, y les dice, esperen aquí, con el asno. ¿Sí? Vean ahí lo que dice en el orden orden gramatical. ¿Ya lo identificaron? En el orden gramatical diríamos que está equivocado, ¿no? Porque dice yo y el muchacho. En el orden gramatical, ¿cómo sería? El muchacho y yo. Pero recuerda, quien es responsable de instruir al hijo es el padre. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, no se equivoca Dios. Eres tú y soy yo el responsable. A veces queremos que los hijos sean responsables de nosotros, hermano, y eso no está bien. A veces les damos a los hijos responsabilidades que no son responsables. Es como si le dejas a un niño cuidar a otro niño. Dime si esa es su responsabilidad. No es su responsabilidad. ¿Por qué darle una responsabilidad a un niño que cuida a otro niño cuando no es su responsabilidad? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Te das cuenta? Pero ahí estamos, torciendo los conceptos y principios de alguna manera. Por eso dice, yo y el muchacho iremos hasta allí. Y algo tan impactante, hermanos, para mí, y adoraremos. ¿Sabían lo que iba a hacer Abraham?
Iba a matar a su hijo, pero ¿qué dice Abraham? Adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es fe, hermanos. Creyó en esperanza contra esperanza. Ya no había esperanza. Dijo, Dios mandó, yo voy a obedecer. Pero les dice, hey, quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos allá, adoraremos al que merece adoración, como en esta mañana. El único que merece la adoración es Dios, hermanos. Iremos, adoraremos y volveremos. Qué fe tan increíble la de este hombre llamado Abraham. Ya por último, hermanos, porque el relato sigue y hay muchas cosas que extraer, solo quiero mencionar que hay una instrucción también constante. De ahí en adelante, dice la Biblia, tomó a Abraham la leña del holocausto, es decir, ya estaban ahí, hermanos. Dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni hora que no se llegue. Y llegó el momento de que esa prueba se tenía que hacer una realidad en la vida de Abraham. Ya no había para atrás nada, hermanos. Era para adelante. Imagínense ustedes llegar ahí con tu hijo y luego después de ahí poner la leña, ¿sí? Acomodarla pieza por pieza, derramando lágrimas posiblemente en cada leña que estás poniendo, porque sabía Abraham, quien iba a estar ahí era su propio hijo, a quien amaba, paso a paso, poco a poco, pero no se detuvo, hermano, sino que tomaba un leño y lo ponía, y lo ponía, y lo ponía, y así constantemente, dice la Biblia, la puso sobre Isaac, su hijo. Qué difícil, hermanos, qué difícil situación. Entonces la Biblia dice que tomó en su mano el fuego y también tomó el cuchillo y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, o sea Isaac, he aquí el fuego, papá, aquí está la leña, papá, mas ¿dónde está el cordero? Ustedes saben que a la edad de Isaac no se estaba dando cuenta de la situación. Hermanos, si este muchacho se pone a correr, ¿cuándo lo alcanza Abraham? No lo alcanza para nada. Pero aún así vemos el cuadro de obediencia una y otra vez. Isaac lo sabía, hermano. Ahora imagínate qué tremenda situación. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y me impacta esta frase. E iban juntos. Es decir, hermanos, van al lugar. Esa frase, e iban juntos. ¿A qué te suena? E iban juntos. No nomás quiere decir, hermanos, que iban así a la par. Quiero pensar, quiero imaginarme que iban abrazados. Tal vez lo iba besando. Porque era la última vez que lo iba a sentir en sus brazos, la última vez que lo iba a ver respirar, la última vez que lo iba a mirar a los ojos directamente, era la última vez y desde luego iban juntos, hermanos, abrazados a ese lugar terrible donde lo iba a sacrificar e iban juntos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste abrazar a tus hijos? No me malentiendas. No hablo de ese abrazo. Ese no es un abrazo. ¿Quién te dijo? No son golpes. Un abrazo en donde lo puedas sentir su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo, a tu hija? Aunque esté grande, es tu hijo. Y sentir su latido de su corazón. ¿Cuándo fue? Si no lo has hecho, hermano, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. E iban juntos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, aun cuando esté grandote y barbón, ¿sabes qué? Por la instrucción que tú le diste va a seguir adelante. Porque está preparado para seguir en el camino de Dios. Está preparado con los recursos que tú le diste. El desenlace de esta historia, hermanos, ustedes saben que fue diferente.
Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Porque así es nuestro Dios. La pregunta es, varón, ¿qué decisión tomas en cuanto a la responsabilidad de instruir a tu hijo por el camino de Dios y en su caminar? Vamos a orar, hermanos. En esta mañana, Padre, te damos gracias porque eres bueno y te quiero pedir que nos ayudes a cada uno de nosotros que nos has dado la bendición de ser padres, en donde reconocemos que muchas veces nos hemos equivocado, pero ciertamente tú eres un Dios que da una oportunidad cada día para retomar el camino y poder voltear a ver a nuestra esposa y a nuestros hijos y decirles, perdóname si en algún momento te ofendí. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada varón aquí presente, que les ayudes a ser responsables delante de ti, recordar que tú eres Dios santo y que lo que tú nos pides no es nada en comparación con lo que le pediste a Abraham, mas que sin embargo, Señor, tú estás aquí para bendecir nuestras vidas y ayudarnos constantemente. En esa actitud, ¿cuántos varones le pedirán al Señor? Ayúdame a tomar las riendas de la familia. Ayúdame a corregir mis deficiencias. Ayúdame a pedir perdón a quien he ofendido, principalmente a mi esposa y a mis hijos. Ayúdame a olvidarme de lo que queda atrás y a extenderme lo que está adelante. ¿Cuántos varones le dirán, ayúdame a portarme varonilmente? ¿Cuántos varones le dirían al Señor en esta mañana? Levanten su mano si es así. Gracias al Señor, varones, porque Dios ve su corazón. Gracias a Dios. Para ello necesitamos el apoyo de la familia y desde luego que la familia debe estar comprometida. Pero principalmente, varones, es nuestra responsabilidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Danos fuerzas, danos sabiduría. Y gracias te damos, Señor, por principalmente el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nuestros pecados. Y te ruego que tu evangelio precioso siga cayendo en cada corazón. Sabemos que la vida eterna solamente es a través de ti. Sabemos que el perdón de pecados solamente tú lo puedes dar. Porque cuando una persona, Señor, muere en sus delitos y en sus pecados, tu palabra dice que va a condenación, porque ha pasado a un lugar terrible. Pero cuando una persona se acerca, se arrepiente y te acepta, ahora es tu hijo y tu hija. Ayúdanos a seguir compartiendo tu evangelio. Y gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.